El mensaje que da el apóstol Pablo en el capítulo 13, hermanos, es una continuación precisa de lo que había iniciado en el capítulo 12 como la responsabilidad de cada creyente. Entonces, para poder entender el capítulo 13, hermanos, les voy a pedir que regresemos una hojita atrás al final del capítulo 11 nuevamente. Vamos a leer completo el versículo 36 del capítulo 11, por favor. ¿Sí lo tenemos? Todos juntos, hermanos, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese versículo, hermanos, es el parteaguas de algo que ha quedado, por lo menos Pablo quiere pensar, en claro, sobre la distinción problemática que había con la que inició la epístola. Empieza en el capítulo 12 con el así que. ¿Ya se entendió? Todo es por Dios, todo es para Dios. Son cristianos, es por el Señor. Son cristianos judíos, gloria a Dios. Son cristianos gentiles, gloria a Dios. Lo que nos corresponde como iglesia no es contender sobre quién es mejor, sobre quién sabe más, sobre quién tiene más tiempo. Lo que nos corresponde como iglesia, y Pablo ya generaliza a la iglesia que está en Roma, con judíos cristianos, con gentiles cristianos, junto con nosotros que estamos aquí. Así que nos corresponde vivir como cristianos. Y hasta aquí, hermanos, se nos ha hablado acerca pues, de lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Incluso hablaba de los dones, hablaba del amor, hablaba de la actitud. Pero en el capítulo 3, hermanos, tiene que ver con el testimonio del cristiano afuera. Con lo que tenemos que hacer, con las prácticas que debemos acatar. Fíjese bien, dice el versículo 1, sométase toda persona. Obviamente está hablando a nivel global, pero haciendo énfasis en el cristianismo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Esos son los gobiernos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, para los que estamos estudiando los principios bautistas, este versículo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de todo el enunciado? No de todo. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la base, hermanos, del principio político como denominación bautista? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Así, rapiditamente. Separado el Estado de la iglesia. Y esto nos habla de una doble ciudadanía. Venga a la escuela dominical para saber. Y sabe que esto nos hace, hermanos, responsables de ser unos buenos ciudadanos. Como cristiano, hermanos, tengo la responsabilidad de dar testimonio como un buen ciudadano. No que sea lo mismo, sino que nuestra vida espiritual se ve reflejada allá donde no hay cristianos. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es vivir como cristianos en un mundo donde la palabra de Dios no es estimada. Y eso sí es un buen reto. No porque, qué difícil sea la vida cristiana. Yo creo que no. Porque yo creo que Dios está con su pueblo. Pero sí creo, hermanos, que nosotros lo hacemos complicado, ¿verdad? Pues nadie me ve, ¿verdad? Me puedo volar un semáforo rojo porque nadie me ve. Y cositas así. Ese ejemplo es que ese es el típico para lo más pequeño, pues, que como cristianos a veces se nos hace fácil. Pero que nuestro testimonio dice mucho, hermanos. Aquí Pablo está diciendo, tenemos que vivir sometiéndonos. No que ellos estén con el látigo sobre nosotros, sino que de nuestra voluntad. No dice sean sometidos, sométanse. Esto habla de voluntad. Ustedes sean buenos ciudadanos ante las autoridades. Hermanos, si hablando en cuestión política como cristianos estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno nacional, no sé, esa es decisión de usted. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, compórtense a la altura. Tenemos una responsabilidad contra nuestros gobiernos. Tenemos una responsabilidad hacia el presidente de la República.
Y no sé si esto lo llegue a oír él, pero en esta iglesia cada 8 días, miércoles de oración, oramos por él. Pero aquí nos da la causa. Pablo está diciendo, ustedes como cristianos tienen que vivir una vida cristiana responsable para con las autoridades. Y dice, sométanse, tiene que haber obediencia, tiene que haber un buen testimonio, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué testimonio, ¿verdad? Los cristianos encabezan una marcha para destituir al presidente de la República. Pablo dice, sométanse. No dice que piensen igual, apláudanle lo que él diga. Habla de lo que nosotros debemos hacer, conscientes, hermanos, con respecto a la voluntad de Dios. No hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, sí, aunque no nos guste. Esa es la voluntad de Dios. Y para nosotros, hermanos, es indispensable mostrar una buena actitud. Esperanza, no en el hombre, sino en lo que Dios puede hacer. Cada que llegan elecciones, hermanos, siempre decimos lo mismo. No votemos mirando a que tenemos un nuevo Mesías en este partido. Tenemos que votar, claro que sí, pero no dejemos de tener confianza, fe y esperanza en Dios, que es el que da la autoridad. Así que tenemos que tener, hermanos, de nuestra parte un buen testimonio para con, dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, fíjese bien en esto, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hay consecuencias, hermanos, se llama desobediencia, y no se trata de que los gobernadores anden detrás de los desobedientes. Se trata de que nuestra misma conciencia, hermanos, nos hace saber nuestra responsabilidad y desacatar, hermanos, la palabra y la voluntad de Dios siempre trae consecuencias. No porque Dios sea malo, sino porque Dios no puede bendecir la desobediencia. Pero viene la responsabilidad, porque los magistrados, esto habla de las autoridades, los que están encargados de ejecutar las leyes, no están para infundir el temor al que hace bien. Esto habla de ser buenos gobernantes, tener un buen criterio, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que, hermanos, se trata de que aquellos, no sé en qué área podamos pensar, hermanos, pero esto abarca desde aquel que está en la silla máxima de la presidencia de nuestra república, como a usted que es el jefe de familia, que es patrón, que es trabajador para todos. Este principio nos aplica a todos. No estamos, hermanos, para favorecer el mal, para infundir temor. Si soy obrero, me toca, hermanos, no que el patrón tenga temor de mí por ser tranza, por ser flojo, por llegar tarde, por llevarme las cosas. Si soy patrón, que mis empleados puedan reconocer en mí un hombre, una persona piadosa, acercarse porque confían en mí. Esta responsabilidad va para todos. ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces haz lo bueno. Tu temperamento, contrólalo, ¿verdad? Es que me hacen enojar, no importa. Tenga temple, hermanos, se llama templanza. Es un fruto, hermanos, uno de los resultados del fruto que el Espíritu Santo nos da. Así que tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ¿quién? De la ley, de aquel que hace justicia, la autoridad. Versículo 4, porque el que está hablando del que hace la autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, el trabajo de un juez. ¿Quieres no temer? Pórtate bien, así de sencillo. No te portes mal, da buen testimonio. Hay un video, le regalaron a mis hijos hace muchos años una película de cantos, de caricatura. Mis hijos eran bebecitos y les gustaba mucho. Y había un niño que le decían los demás niñitos de la colonia, ¿verdad? Vamos a robarnos las manzanas que están allá. Y la respuesta del niño protagonista del video era, no porque se enoja mi mamá. No porque se enoja mi mamá. Vamos a robarnos unas manzanas. No porque se enoja mi mamá. Prácticamente, y le decía yo a mis hijos, ¿ya oíste, hijo? Te van a invitar en algún momento a hacer lo malo. Y la respuesta no porque se enoja mi mamá, sino no porque me han enseñado que no es correcto. Ahí es donde radica el enojo.
Si todos contestáramos con el temor, hermanos, no de que Dios nos haga caer un rayo en la cabeza, sino no porque a Dios no le agrada, hermanos, nuestra vida sería diferente. Cuando hay una invitación a actuar mal, cuando hay una situación que nos invita a reaccionar fuera de control, enojarnos con todo el mundo, poder pensar esto no le agrada a Dios. Voy a controlar mi corazón. Hermano, usted no es responsable de lo que hagan los demás. Usted es responsable de la actitud que toma. Considere, Pablo está diciendo, somos cristianos. Y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Así que, ¿qué cree que nos toca hacer como ciudadanos? Ser buenos mexicanos. Ser cristianos, hermanos, que glorifiquen a Dios en su trabajo, en su colonia, en su casa, con su familia. De eso habla. No hay necesidad de caos, no hay necesidad de consecuencia si nuestra vida, hermanos, empieza a trabajarse en algo llamado santidad. Pero Pablo está exhortando a la iglesia, esto es menester para los que somos cristianos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, hablando de la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. No solamente vamos a portarnos bien porque nos puede ir mal y hay consecuencias y hay multas si usted rebasa los límites de velocidad aunque tenga prisa. No es emergencia que no le haya pagado a la estufa, ¿verdad? Y los frijoles se van a quemar. Es una emergencia a causa de fuerza mayor, ¿verdad? Decían la película esta de Pedro Infante, ¿verdad? Dejé la olla en la lumbre, ¿cómo no va a ser causa de fuerza mayor, verdad? Cualquier argumento que pongamos nosotros, hermanos, que esté justificando un desacato a la autoridad, no tiene argumento ante Dios. Se llama desobediencia. Pero además de eso, no solamente dice por la cuestión del castigo, sino por conciencia. Esto, hermanos, es lo que el Espíritu Santo apela a nosotros. ¿Te sientes bien actuando mal? ¿Te sientes bien tratando mal a la gente? ¿Te sientes bien cuando la gente no quiere tener confianza contigo? ¿Te sientes bien cuando no puedes impactar a nadie por tu testimonio? ¿Te sientes bien? Aquí es donde Pablo dice, es una cuestión de conciencia. Tu actitud como cristiano va a impactar o va a demeritar el Evangelio de Jesucristo. Es cuestión de conciencia. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ya lo voy a hacer, voy a repartir Biblia. No, mejor no lo hagas y va a ir así. Sonría. Lleva una Biblia. ¿A quién se la va a dar? No sé. Sonría si alguien le pide qué es lo que dice Dios que haga. Sonría si alguien se acerca y le dice, puedes orar por mí. Sonría porque creemos en Dios. Y para eso Dios nos puso aquí. Son deberes cristianos. Por conciencia. Me importa más lo que Dios opina de mí y lo voy a hacer con gozo. Y viene después, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, son responsabilidades de mayordomía. Pagad a todos los que debéis, son cristianos, ¿verdad? Que queremos evitar pagar, decíamos en la mañana, ¿verdad? Estar ahí negándonos, no se nos da la opción, ¿verdad? Al comprar, usted va y en el ticket ahí aparece ya el impuesto que estamos pagando, no le preguntan, ¿usted está dispuesto a pagar impuestos? No, no quiero. Bueno, ni modo, ¿verdad? Su compra neta. O sea, pagamos porque tenemos que pagar. Pero aquí hay algo interesante, cuando Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. No solamente está hablando de deudas, está hablando de responsabilidad. Al que tributo, tributo. Recordemos que Pablo estaba en un tiempo, hermanos, en el que se pagaba tributo directamente al emperador romano, pero se pagaba impuesto, se pagaba precisamente respeto, se tenía que hacer. Y Pablo dice, tú como cristiano que le falta el respeto a toda la gente, cristiano que se niega a pagar impuestos. Decíamos, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de aquel que no quiere pagar impuestos como aquel que anda saltando? Es exactamente lo mismo, estamos quebrantando la ley y aquí es una ley de Dios que tienes que honrar. Hay leyes que tienes que cumplir por amor a Dios y por tu testimonio hacia los demás. Hermanos, si usted
viola la ley de tránsito, van a decir, todos los cristianos son iguales. Van a 120 en un área de 80, porque tenemos prisa. Y eso que es cristiano, nuestra actitud allá afuera nos va a poner en claro como iglesia, hermanos. Porque la gente no dice él, no dice ella. Recuerda, dicen ellos, los cristianos, los bautistas. Siempre buscan pretextos. Hermanos, no es así. Pablo está diciendo, a ver, iglesia cristiana, nuestro testimonio con la sociedad, nuestra responsabilidad con las autoridades, nuestro deber cívico en lo que Dios nos ha correspondido. Y Dios es el que está diciendo esto. No es un invento, ¿verdad?, para que tengamos partido político dándole al gobierno. Dios dice, paga. Si tienes que pagar impuestos, págalos sin quejarte. Si tienes que honrar, honra. Hermanos, cualquier persona que merezca honra, es importante reconocerle. No se trata de rendirle pleitesía y cuando pase hincarnos, pero sí acercarnos y reconocer el trabajo, el esfuerzo, la honradez, la responsabilidad. Siempre es bueno, y yo me atrevo a decir hasta necesario. Dice en el 8, no debáis nada, no debáis a nadie nada. No quedes mal. Después dice, sino el amaros unos a otros. Si vas a tener algo que ver con alguien, que sea el amor. Recordemos hace 8 días cuando veíamos el pasaje donde Pablo cita nuevamente los dones, pone en medio el amor. Aquí está hablando de nuestro trabajo como ciudadanos y nuevamente pone de por medio el amor al prójimo. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se fija, hermanos, los mandamientos que cita Pablo, todos, hermanos, son del decálogo, son de los 10 mandamientos, pero son del segmento que tiene que ver con el prójimo, porque Pablo no está citando aquí el primero de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Ándele. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pablo no cita ese. No cita el segundo. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen de ninguna cosa, ni arriba en el cielo, no te inclinarás, no las honrarás. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: guarda el día de reposo, ¿verdad? Quinto mandamiento, uno que tiene que ver con el hogar: honra a tu padre y a tu madre. Pablo empieza con los que tienen que ver con la gente de afuera. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Mandamientos que tienen que ver el comportamiento cristiano con los demás. Dice, todo esto se resume con amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué caso tiene que digas que eres cristiano si ni siquiera eres capaz de dar un buen testimonio ante la ley, ante la autoridad? Si no eres una persona que bendiga con su presencia, que cuando llegue usted, cuando llegue yo, toda la gente tuerza la boca y diga, ya llegó. ¿Qué estamos haciendo entonces? Porque nuestra vida y nuestro testimonio no está impactando a nadie. Y si nuestro testimonio como cristianos no está impactando, hermano, le pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo como cristianos? Yo creo que no. Ya encajamos en el mundo. Nos decía al principio, no os conforméis a este mundo, no tomen la forma. Tenemos que vivir impactando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo esto. Imagínense al mundo, imagínense a la sociedad, hermanos, viendo, hablando, encontrándonos este comportamiento. ¡Qué extraño! ¿Por qué es así? Y por ahí, ¿por qué es cristiano? ¿Por qué es aleluya? ¿Por qué es hermanito? ¡Gloria a Dios por eso! Porque somos capaces de entender nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sobre todo porque somos, hermanos, ciudadanos celestiales. Como iglesia, gloria a Dios, tenemos una bandera, hermanos, cristiana, que nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está allá arriba con el Señor, con el Rey de Reyes. Pero esa ciudadanía, según Pablo, nos compromete a honrar nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Así que el testimonio que estamos dando aquí en la tierra es observado en el cielo. Y no puede existir un cristiano tranza, un cristiano que frustre la ley, un cristiano que viva a la línea
de la desobediencia, que sea capaz de robar, que sea capaz de matar. No existe en la perspectiva de Dios al decirnos esto, Pablo. Dice el 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Se fijan esto? Dios impuso, Dios nos dio, ¿se acuerda? La ley. Dios nos dio el orden para bendición del hombre. Esto está, hermanos, en el sexto principio bautista. Así que tenemos que atender esto. Y esto, dice el 11, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Habla de la esperanza bienaventurada. Llega el día, hermanos, en que todo va a acabar. Y Pablo lo presenta como un amanecer. La noche está avanzada y se acerca el día. Me encanta el himno, cuán gloriosa será la mañana. Y algunos me dicen, es que es una herejía, porque ¿dónde dice la Biblia que va a ser de mañana? No, literalmente no dice mañana, pero está dando un ejemplo. Y Pablo está retratando la llegada del Señor como ese amanecer en el que las tinieblas han marcado ya, hermanos, el límite que Dios le tiene. Es el fin. Lo que viene ahora, hermanos, porque las tinieblas se están acabando, es que la luz del Señor llegará. Vendrá esa esperanza. Es hora de levantarnos del sueño. Ya no podemos, hermanos, estar viviendo nuestra vida cristiana acomodada. ¿Y a qué me refiero con acomodada? No que esté usted acomodadamente bien, bonito, es una familia acomodada, sino que acomodamos, hermanos, la vida espiritual a nuestra manera. Yo busco a Dios cuando yo necesite a Dios. Pero si los planes de Dios se entremeten en mis planes, pues ni modo, Dios, te vas a tener que esperar. Y Pablo está diciendo, ya despierte, ya viene la luz, se acerca el día en que nos hemos de encontrar con el Señor. ¿Con qué cara lo vamos a recibir? Yo no sé, hermanos, si nosotros realmente estamos preocupados, y no porque perdamos la salvación, sino la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? Porque Dios no puede ser burlado y Él conoce nuestro corazón. ¿Pretendemos ser cristianos o de verdad somos cristianos? Y esa pregunta la resolvemos nosotros. Después dice ahí, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Mire, eso es santidad. Vistámonos las armas de la luz. Cuando dice las armas de la luz, recuerde usted hace ratito, teníamos aquí al soldado, ¿se acuerda? Y el soldado, Dios le dio la armadura para poder enfrentar. Pablo dice, tomen la armadura. No solo es para niños, es para nosotros también. Póngase el yelmo de la salvación, use la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad. Cubrámonos con la armadura, hermanos, porque Dios quiere que sigamos avanzando. Viva la vida cristiana mostrando que usted es un soldado. Y el soldado, hermanos, lo primero que le enseñan a un soldado es la cadena de mando. No importa si mi superior inmediato es más joven, está más chaparrito, si él es el capitán, todos se tienen que sujetar. Eso es lo primero que se enseña en el ejército. Y Pablo dice, pónganse las armas de la luz. Significa esto, hay quien da las órdenes, nos toca seguir avanzando. En la vida cristiana, hermanos, no retrocedemos. ¿Qué caso tiene decir que somos cristianos y al final vamos a dar pasos atrás haciendo nuestra voluntad? ¿Dónde estará nuestra madurez? Nuestro hogar se va a estancar espiritualmente. Así que lo que Dios nos dice es, tome las armas, avance, viva como cristiano aquí. Sea un cristiano en Salamanca, sea un cristiano en su colonia, sea un cristiano que viva honrando a Dios, obedeciendo la ley. Y termina diciendo después en el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Lo que viene después, sino, o sea, lo contrario, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Que la gente cuando lo mire a usted, mire a Jesucristo. Nos llamamos cristianos. ¿Se acuerda qué significa la palabra cristiano? ¿Dónde inició la palabra, el término cristianos? En Antioquía. Y fue una manera de burla. Mira esos cristos chiquitos. Mira esos que van allá, quieren imitar a Cristo. Miren, esos cristianos
son diferentes. Ellos, hermanos, no solo recibieron el apodo, ellos se ganaron el calificativo de cristianos por imitar a Cristo. Pablo dice, esto que les estoy diciendo son deberes cristianos. Vestíos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Tengan una buena pelea, rindan una buena batalla y compórtense como cristianos legítimos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo que el apóstol nos dice, Señor, como nuestra responsabilidad. Gracias te damos, Señor, porque nos confronta, nos desafía, Señor, porque ciertamente nuestra carne en algunos puntos, Señor, tenemos que admitir que hemos ido en contra de lo que has establecido. Llámese ley, llámese autoridades, Señor, y no hemos acatado conforme a tu voluntad. Pero, Señor, primero perdónanos. Te suplicamos de tu perdón con respecto a esto, pero asimismo solicitamos tu ayuda para que estos deberes que Pablo marca en el capítulo 12 y 13 sean cualidades nuestras todos los días, Señor. En el trabajo, en la calle, en la sociedad, Padre Santo, en nuestra colonia, en nuestra familia. Deseamos ser cristianos legítimos, Señor, que hagamos tu voluntad, Padre. Que luchemos contra aquello que pueda entorpecer nuestro testimonio. Que pensemos 2 veces antes de hablar si hemos de herir el corazón de alguien. Que nos ayudes a comprometernos en el servicio, Señor, que se trata de servir al Rey de Reyes. Que hagamos tu voluntad con gozo, Padre. No por algo, Señor. Entendemos que todos somos siervos de Dios. Eso significa que tú eres el Señor y tu voluntad ha de hacerse. Pues que la hagamos entonces, Señor, con todo el gozo y con todo nuestro corazón. Son los deberes cristianos, es nuestra responsabilidad, es nuestro testimonio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.